La Biblia habla de que se secó el arroyo de Kerit. Amén. Pero el profeta fue llevado donde una viuda que lo sostuviera. Yo hoy vengo como profeta de Yahweh a decirle que el tiempo con la viuda se acabó. Y tú sabes cuál es la viuda. El tiempo con la viuda terminó. Padre, ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo oro delante de tu presencia, declarando proféticamente esto que digo. Decreto y declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach que este nuevo tiempo y esta nueva temporada inicia ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach, y vendrá una temporada mejor. Vendrá una temporada mejor. Así lo decreto y lo declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tremendo. Es que he sentido en mi espíritu muy fuerte cuando estaba allá, y el Señor comenzó a explicarme y comenzó a decirme: es que es una viuda, pero ese tiempo se acabó. El tiempo terminó. Padre, yo estoy orando delante de ti por gente que se le ha acabado tiempo en lugares, para que tú lo hagas entender por medio de esta palabra y los hagas fluir hacia los lugares donde tú les vas a llevar, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pero ¿sabe qué pasó? Después de todo esto, el hijo de aquella mujer enfermó. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17. Y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Yahweh? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Yahweh dijo: Yahweh, Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahweh y dijo: Yahweh, Elohim mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahweh oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a la madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Yahweh y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Cuando uno ve esto que dice la mujer, uno dice: bueno, pero ella, ¿por qué no entendió cuando la harina en la tinaja no escaseaba, ni el aceite en la vasija tampoco? ¿Por qué lo tuvo que entender cuando su hijo revivió? Y hay una razón. Los sidonios adoraban a un dios llamado Esmun. Y Esmun es el dios al que ellos atribuían poderes para sanar y poderes para curar. Pero cuando Yahweh no solamente dio la provisión sin hacer llover, cuando Yahweh no solamente dio la provisión sin que la tierra brotara en frutos, sino que también hizo revivir al hijo de la viuda, entonces a la viuda no le quedó duda alguna que Yahweh era Elohim. Y por eso ella claramente dijo:
ahora conozco que tú eres varón de Yahweh y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Fuego de Yahweh venga sobre tu vida, Daniel, ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y consuma toda frialdad en tu vida, ahora, y sea esto señal de esta palabra verdadera en tu vida. Bueno, estamos aquí reunidos para darle gracias a Yahweh, testificar. Hace 3 semanas vivimos un episodio bastante inusual, donde de manera súbita Dani, estando con nosotros, cae, se desploma, queda prácticamente en una fase hipotónica, plácido, no respondía. Cuando yo lo miro a él, veo un cadáver. En ese momento fue un impacto para mí porque hacía unos segundos le había pasado algo para que él se tomara. Lo veía tan normal, no se quejó, no gritó, no me dijo nada. Volteo de mirada y cuando lo veo él cae sobre su plato de comida. Estábamos con el pastor lo toma para tratar de reanimarlo. Y fueron cosas de minutos donde él se levanta de su flacidez. Al momento de levantarse lo que hace es una convulsión. Volvió a caer otra vez, volvió a convulsionar. Decidimos llevárnoslos, lo trajimos para acá, para la iglesia, al consultorio, lo canalizamos. El pastor oró por él y en medio del shock, porque fue algo de manera súbita, vimos cómo el Señor comenzó a hacer su obra de manera sobrenatural. Dani, en media hora después de ese evento, se levantó, comenzó a jugar con Abraham, comenzó a hacer sus actividades normales. Nosotros pasamos como familia casi una semana tratando de asimilar lo que había pasado. Fue algo tan impactante porque vi a mi hijo muerto y en ese momento tú te preguntas qué pasó, ¿verdad? Pero también estaba esa etapa, pero también estaba la otra etapa de darle gracias a Dios porque nos devolvió a nuestro hijo. Vimos un milagro, vimos una muerte, pero también vimos una resurrección en cuestiones de minutos. Y como el pastor nos ha enseñado, como profetas, todo lo que acontece en nuestra vida es profético, ¿verdad? Hubo una muerte, pero también hubo una resurrección, hubo una restauración y restitución de la vida. Y se había profetizado durante esas semanas anteriores, habíamos estado compartiendo sobre la viuda, sobre el hijo, que Yahweh se lo había dado, pero que había muerto, pero que a través del profeta, ¿verdad?, Dios lo resucitaba. Y tal cual así pasó. Como médico hicimos todos los protocolos de los exámenes correspondientes, neurológicos y todo lo que había que hacer. Inclusive el neuropediatra que lo atendió para hacerle el electroencefalograma, sorprendido, decía que no se explicaba qué había pasado por la forma como yo le contaba, porque no simplemente fue una convulsión. El primero muere, tuvo una muerte súbita, luego a los minutos que reacciona fue que hace la convulsión. Y mi hijo, para la gloria de Dios, aquí está con nosotros sin ninguna secuela. Lo declaro sano y lo declaro como señal. Y para este año 2017, este es mi mayor testimonio, mi mayor deseo de darle gracias a Dios como familia porque estamos completos. Él ha dicho que somos 5 y 5 vamos a pasar al otro lado, aleluya, para ver y disfrutar lo que Él nos ha prometido. Entonces la gloria sea para Yahweh, porque como hijo de Dios, pero también como médico, nunca había visto esto. Me tocó a mí, ¿verdad?, vivirlo. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor, de su esposa, y que gracias a Dios tuvimos un momento todos ahí donde pudimos trabajar en equipo, porque de verdad, a pesar de la profesión, a pesar de la poca experiencia que tengo en mi profesión, vivir eso es algo impactante.
es algo que es un shock. O sea, nunca había vivido yo un shock. Ya yo pude vivir en carne propia lo que es estar en shock. Y de verdad lo he vivido en 2 ocasiones. La primera con la muerte de mi papá y la segunda con la muerte de mi hijo que resucitó. Y en las 2 pude ver el acompañamiento de Yahweh. Y tú que me estás escuchando y que me estás viendo ahora, no importa el momento difícil que te toque pasar o que estés pasando, Yahweh va a estar ahí. Y ni la muerte va a ser impedimento para que Él cumpla lo que te ha prometido. Que Yahweh lo bendiga. Bueno, yo le doy gracias a Yahweh porque en estos días recordaba con mi esposo que la primera vez que el pastor iba a llegar a nuestra casa, yo iba a acomodar la habitación para él. El Señor me dio la palabra de la tsunamita y me puso a poner en esa habitación los 5 elementos que la tsunamita había puesto en la habitación del profeta. Y no lo entendí, yo no lo entendía, pero sabía que no era algo emocional, que era Él el que me estaba dirigiendo. Al pasar del tiempo, el Señor a través del pastor ministraba con una palabra, con la misma palabra de la tsunamita, y en el momento en que yo recibo esa palabra de la tsunamita, recibo en mi espíritu que algo iba a pasar con uno de mis hijos. Yo lo esperaba con Gabriela, porque era la que iba a nacer en ese momento, pero no sucedió así. O sea, estaba esperando, yo estaba a la expectativa cuando comienza toda esta palabra de la viuda, que ocurre un suceso muy parecido con ella también, con su hijo, dándole también posada y alimento al profeta. Me volvió otra vez el Señor a recordar lo mismo y me decía: algo va a pasar con uno de tus hijos, pero no tengas temor porque no va a haber pérdida, yo no te voy a quitar lo que tú tienes. Entonces fueron palabras exactas y puntuales que el Señor me dio a través del profeta, en las que me decía eso, y yo lo recibía. O sea, en mi espíritu puntualmente. En ocasiones cuando te dan estas palabras tú crees que es algo material, pero yo sabía que era con uno de mis hijos. Lo que no esperaba era que fuese ese día. Fue algo impactante porque la primera persona que lo ve es mi hija Ana Sofía, y ella grita: no, Daniel, no. Cuando ella grita, yo lo estoy viendo, yo pensé que él iba a recostar su cabeza en la mesa porque él cae lentamente, y me doy cuenta que no, que el niño ya no tenía color en su cara, sino que estaba totalmente pálido, ya se estaba poniendo morado, verde en esta parte de los ojos. Y o sea, eso fue cuestión de segundos en las que yo le digo: mi amor, Daniel se desmayó. Pero yo dije, o sea, dentro de mí yo lo veía muerto, yo no lo veía desmayado, yo lo veía muerto. No quise usar esa palabra, pero yo lo veía muerto. Y Ana Sofía no había escuchado a nadie gritar, fue la primera que gritó. Yo pensé, o sea, yo miro a Daniel cuando ella grita pensando que él la estaba molestando, pero ella empezó a temblar y ella gritaba: no, Daniel, no, Daniel, no. Y lloraba. En ese momento, bueno, vemos todo lo que sucede y el Señor comienza, como si me hubiese bañado de palabras, a recordarme todas las palabras que Él me había dado: que no iba a haber pérdida, que iba a haber ganancia, que no iba a haber muerte, que había vida. Y ahora que mi esposo decía, no había visto esta palabra, y es que Él nos dio a nosotros un rema, y es que somos 5 y no podíamos salir de la condición, el lugar en el que estábamos, a otro lugar si no estábamos completos.
después de la resurrección de Dani, de que el Señor nos devuelve a nuestro hijo, es que nos permite, como esos 5 leprosos, como esos leprosos, la salida. Entonces es algo maravilloso, porque tú quedas, como decía mi esposo, nosotros duramos una semana en la que yo no podía asimilar lo que había pasado. Yo veía a mi hijo, me acordaba de aquel suceso, lo veía que a veces hubo momentos en los que él se hacía el dormido estando despierto, y yo me acordaba de aquel momento y me impactaba, pero el Señor enseguida traía su shalom a mi corazón y me decía: no temas, que no va a pasar nada malo. Cuando hacemos todos los exámenes, el especialista estaba sorprendido, y para mí es una señal aún más. Cada cosa que ha sucedido es una señal más de que esto ha sido un milagro, y Yahweh lo hace todo perfecto, no hace nada a medias. Entonces por eso quiero glorificar a mi Padre. Esta situación es una situación muy interesante y muy gloriosa de parte del Señor. El día que ocurrió este episodio, en la mañana el Señor me dio una palabra, y en la palabra del Señor me decía que algo iba a pasar con uno de los hijos de la familia de la iglesia, y que esto que iba a ocurrir tenía que ver con muerte. Yo recibí la palabra, mas al declarar la palabra de ese día no comenté nada, sino que lo guardé en mi corazón. Y en horas de la tarde, cuando se presenta la situación que yo veo caer a Daniel en una muerte súbita, reacciono y me voy hacia donde Daniel. Estábamos comiendo. En el momento mi primera reacción fue pensar que había una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, pero me di cuenta al reflexionar la situación que él nunca tosió ni nada de eso, sino que simplemente se desplomó. Por lo que en el momento en que estoy realizando las maniobras, cambio totalmente el protocolo, y cuando él medio reacciona, le digo a Juan: prende el carro, nos vamos para una clínica. Pero cuando estaba en la parte de atrás del automóvil, comencé a orar, y el Señor me habló de una manera bien clara, y es: no te lo lleves para una clínica. Y le dije: Juan, no nos vamos para la clínica, nos vamos para Centro de Medicina Integral. Lo traje. Cuando lo traje, lo acosté en la camilla y comenzamos a realizar una serie de operaciones que al final, después de 30 minutos, lo que veíamos era el niño completamente recuperado. Y solo a los 30 minutos yo reacciono con la palabra de la mañana, que hablaba de un profeta que había llevado a un niño y lo había acostado en su cama, tal como había ocurrido. Y este niño que había acostado en su cama, que estaba muerto, recibió vida. Y entendí y dije: Señor, tú has cumplido. Así que damos gracias al Señor, porque Él ha declarado algo que tiene que ver con resurrección, y ha cumplido su palabra tal como lo ha dicho. Damos este testimonio para glorificar su nombre, para que podamos entender que la palabra de Yahweh es realidad hoy en nuestra vida. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Es la primera vez que yo veo que gente de manera alegre dice que ellos forman parte de una familia de 5 leprosos. ¿Sí? Que ellos son los 5 leprosos. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti, que Yahweh ponga en ti shalom.